del Espíritu Santo. Hace 3 semanas comenzamos con esta serie sobre la doctrina del Espíritu Santo. Ocupe sus lugares. Hablando de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y continuamos hoy con esta serie. Esta mañana vamos a hablar sobre el tema llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Usted recuerda 3 semanas atrás, hablábamos de cómo el Espíritu Santo es quien causa el nuevo nacimiento. Aprendimos en el capítulo 3 de Juan que la naturaleza humana no puede entrar en el reino de Dios al menos que sea transformada. La naturaleza humana no puede entrar en el reino de Dios al menos que sea cambiada. Y este cambio es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Usted ha escuchado hablar de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Ese es el cambio que el Espíritu Santo efectúa en nosotros para poder hacernos aptos para poder entrar en el reino de los cielos. Sin el nuevo nacimiento no podemos entrar en el reino de Dios, es la palabra del Señor. Este cambio, una vez más, se llama nacimiento nuevo, nuevo nacimiento. Y es que el Espíritu de Dios crea algo nuevo, una persona nueva. Dice la palabra que el Espíritu Santo quita del corazón nuestro el corazón de piedra que se rebela contra Dios y pone en nosotros un corazón nuevo que confía en Dios, que sigue los caminos de Dios. Y dice la palabra claramente que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, aquello que es nacido del Espíritu tiene la naturaleza del Espíritu. Aquello que es nacido del Espíritu es permeado por el carácter del Espíritu y aquello que es nacido del Espíritu es animado por el Espíritu. Eso significa ser nacido del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hace 2 semanas, si usted recuerda, hablábamos de lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Y la palabra de Dios, la Biblia usa la palabra andar y se refiere a la vida práctica, a la vida diaria práctica. Así como andamos con los pies, la palabra andar en la Biblia se refiere a la conducta, el comportamiento de la persona. ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo conducimos nuestra vida? Y entre otras cosas, compartimos de cómo la palabra andar implica avanzar. No estar estancados, avanzar. Cuando la Biblia habla de andar, se refiere a ir de donde estamos a donde deberíamos estar. No quedarnos en un solo lugar, sino ir de donde estamos ahora a donde debemos de estar. Andar o caminar se refiere a vivir diferente a la vida que vivíamos antes de recibir a Jesucristo como Señor Salvador. Debe ser un cambio, debe haber un cambio. Tenemos que avanzar en nuestra vida, caminar, en nuestra vida espiritual, tenemos que cambiar. Es el cambio que se requiere y el Espíritu Santo efectúa ese cambio en nosotros. Efesios 4, versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Un requisito. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya que haga un cambio, que no seamos como los demás. Debe haber un cambio. Ese cambio, el Espíritu Santo lo hace en nosotros, que nos haga aptos para poder llegar al reino de los cielos. Una vez más, sin ese cambio no podemos entrar al reino de los cielos. Si no hay una transformación, un cambio, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que haber un cambio, vivir diferente. Esta mañana vamos a hablar del tema llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y desafortunadamente la obra del Espíritu muchas veces se malinterpreta, porque hay personas que piensan que sentir o tener un sentimiento religioso intenso significa tener el Espíritu Santo, y eso no es así. Un sentimiento religioso intenso no es garantía que el Espíritu Santo está presente. Entonces, ¿cómo es que obra el Espíritu Santo? ¿Cómo es que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestó el Espíritu en el ministerio de Jesús y los apóstoles? ¿Y cómo nosotros podemos saber
si el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, o es, como dice en Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonios que obran milagros. Porque los espíritus de demonios también hacen milagros. ¿Cómo podemos saber nosotros si la obra que estamos viendo es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y los apóstoles? ¿Y cómo sabemos si lo que está obrando en nosotros, quien está obrando en nosotros, es el Espíritu Santo y no demonios? Entonces, para poder entender esto, mis hermanos, tenemos que abrir nuestra mente y esta mañana dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sea quien hable en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos abiertos a abrir nuestro corazón para decir, Espíritu Santo, sé tú quien habla, ministra mi vida, enséñame tú. A través de la palabra, enséñame tú, Señor, lo que tú quieres que yo aprenda acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar primeramente de Jesús y el Espíritu. Juan el Bautista dijo unas palabras muy importantes acerca de Jesús que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 8. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, hablando de Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo. Una gran diferencia. Dice Juan el Bautista, un gran siervo del Señor, yo los bautizo en agua, pero aquel que viene, aquel que es Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, lo distintivo, lo diferente del cristianismo es este don, este regalo del Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo, Jesús nos da el Espíritu Santo. Es lo que nos hace diferente a cualquier otra religión. El cristianismo, lo distintivo del cristianismo es el don o el regalo del Espíritu Santo. Y de acuerdo a Lucas, Jesús estaba en Nazaret explicando su misión y estaba leyendo el libro de Isaías. Jesús hablando de su misión. Y dice Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, que Jesús dijo estas palabras. Dijo Jesús, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Palabra de Jesús. Dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. Toda palabra, el Espíritu le da el poder, le dio el poder a Jesús para poder cumplir con su misión. Pero ¿cuál era su misión? Y continúa diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Su misión. Pero dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es lo que me da el poder para estas cosas. Entonces, Él nos explica su misión, reconociendo que es a través del Espíritu Santo que Jesús puede cumplir con su misión. Ahora, yo quiero que usted note aquí que hay un énfasis en la proclamación, porque el ministerio de Jesús fue uno de predicar la palabra, predicar, pero no solamente con palabras, pero también con sus hechos, con su vida, Él predicó. Y por supuesto, lo que llamó más la atención en el ministerio de Jesús fueron los milagros, pero aún ahí, en los milagros eran parábolas actuadas, enseñando verdades espirituales. Lo que el Señor mostraba en sus milagros, que sucedía en lo físico, era una demostración de lo que sucede en la vida interior, en lo espiritual. Vemos también aquí un énfasis sobre la proclamación en Capernaum. Cuando dice la palabra en Marcos 1:22, que la gente al escuchar a Jesús dice, se maravillaban, se miraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran personas muy estudiosas, muy sabias en la palabra. Pero ¿qué hacía la diferencia? ¿Por qué se admiraban de la doctrina, de la palabra de Jesús? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo, dice Jesús, está sobre mí para proclamar la palabra. Entonces, aunque estos escribas eran expertos en la Biblia, Jesús, dice la palabra, hablaba con mucha más grande autoridad. Y una vez más, vemos aquí que el Espíritu da poder para la proclamación, para comunicar la palabra de Dios.
El Espíritu Santo posibilita la comprensión. Esta mañana, ¿quién nos da la sabiduría, el entendimiento para poder entender la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién me da a mí la autoridad de hablar las palabras? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo esta mañana está hablando en nuestra vida a través de su palabra. Nuestra responsabilidad es estar abiertos, dispuestos a recibir lo que el Señor está diciendo en nuestra vida. Vamos a ver ahora a los discípulos y al Espíritu Santo. Porque encontramos algo similar con los discípulos. Ellos proclamaron el mismo mensaje que Jesús proclamó y lo hicieron con la misma autoridad. Con la misma autoridad, el mismo mensaje, los discípulos proclamaron la palabra del Señor. Dice la palabra que la gente sabía que habían estado con Jesús, porque ellos hacían las mismas obras, gozaban del mismo éxito, incluyendo los milagros de sanidad. Dice Marcos capítulo 6, versículo 13, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, ellos hacían los milagros, exactamente como Jesús, proclamaban la misma palabra, hacían las mismas cosas. Pero había todavía mucho que ellos no entendían. Tenían mucho que quedaban por crecer. Les faltaba mucho todavía. Aunque hacían todas las mismas cosas, proclamaban el mismo mensaje, había cosas que ellos todavía no entendían. Y por eso también experimentaron fracaso. No siempre tuvieron éxito. Encontramos la queja de un padre que trajo a su hijo endemoniado para ser sanado. Dice Marcos capítulo 9, versículo 18, que la queja le dijo este hombre a Jesús, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Entonces, ¿por qué fallaron los discípulos? ¿Por qué fallaron los discípulos? Si tenían la misma unción, la misma autoridad, si tenían el mismo Espíritu Santo, ¿por qué fallaron aquí? Y es aquí donde los discípulos comienzan a preguntar, ¿por qué fallaron? ¿Por qué fallamos? Y qué interesante la respuesta de Jesús para ellos, porque en Marcos 9:29, Jesús les dice de esta manera, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muchas veces, mis hermanos, lo que no necesitamos es más poder, sino más oración, tener más fe. Una gran diferencia. Queremos más poder, pero lo que nos falta es más oración, más fe. Aquí el Señor les dice a ellos, a sus discípulos, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Lo que les falta no es el poder, lo que les falta es la oración, lo que les falta es más fe. Entonces, si no sentimos el poder de Dios en nuestra vida, tal vez debemos primeramente asegurarnos que no estamos confiando en nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades, sino que estamos orando por el poder de Dios. Entender que es el Espíritu Santo quien nos da el poder de Dios. No somos nosotros. Dice que los discípulos se maravillaron, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios. Comenzaron a pensar que era el poder de Dios. No, Señor, es el Señor. Por eso el Señor les dice, es con oración y con ayuno. Entonces, surge la pregunta entonces aquí. ¿Acaso estaban llenos del Espíritu Santo los discípulos? ¿Estaban llenos del Espíritu? Y aparentemente no, porque el bautismo del Espíritu Santo todavía quedaba en el futuro. En Hechos capítulo 1, versículo 5, dice así, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. El camino al glorioso don del Espíritu Santo pasa primeramente a través de la cruz de Jesucristo. Entonces, sus esperanzas se veían defraudadas. Su fe iba a ser puesta a prueba severamente. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros nos equivocamos en pensar que el ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia de una vez lleno, siempre lleno. No es así. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No es una vez siempre lleno, no. Mis hermanos, aquí los discípulos, vamos a ver esta mañana, como los discípulos recibieron el Espíritu por lo menos 3 veces. 3 veces. Después de la resurrección, cuando dice la palabra que Jesús sopló sobre ellos su Espíritu,
luego en el Pentecostés y luego después de que Pedro y Juan fueron arrestados y fueron liberados. Yo quiero que veamos brevemente estas tres ocasiones para ver cómo el Espíritu Santo es dado en momentos específicos con propósitos específicos. Primeramente, después de la resurrección. Después de la resurrección de Jesucristo, dice la palabra que Dios le dio a sus discípulos el Espíritu Santo para prepararlos para una obra especial de cuidar y animar a los creyentes desanimados. Versículo 22 de Juan capítulo 20. Dice así, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ahí reciben el Espíritu Santo. Y Jesús pone una prioridad en pastorear el rebaño de Dios, demostrando la necesidad de cuidar las ovejas que ya tenemos, antes de ir a buscar más ovejas, cuidar de las ovejas que ya tenemos. Pero los discípulos deberían esperar aún más del poder del Espíritu Santo, un derramamiento que eventualmente los iba a preparar para la evangelización. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice Jesús así, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, desde lo alto. Entonces, esto iba a suceder en Pentecostés. Los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo, todavía había mucho que no entendían. Y antes de la ascensión de Jesucristo, antes que Jesús ascendiera al cielo, le preguntaron, Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tenía mucho que aprender. Pero mire la respuesta de Jesús. Jesús los reprende suavemente y una vez más les promete una más grande llenura del Espíritu. Hechos 1, versículos 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos aquí lo fascinante de esto es que Jesús no le contestó todas sus preguntas. Para algunas de sus preguntas ellos tuvieron que esperar. Para otras preguntas ellos tuvieron que buscar profundamente en las Escrituras. Es por eso que en Hechos 1:14 dice que se dedicaron a la oración unidos. Dice así, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. Perseveraban juntos, orando, unidos. Y en Pentecostés, los discípulos recibieron la recepción del Espíritu Santo, que fue en resultado a su disposición a recibirlo. Y aquí es donde quiero yo enfatizar esta mañana. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo como resultado de su disposición. Estaban dispuestos a ser llenos. Dice que perseveraron juntos, unánime en oración y ruego. ¿Por qué estaban rogando? Jesús les había dicho, no se vayan, les voy a enviar la promesa del Padre. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ellos perseveraron juntos, unánimes, orando y rogando, con las mujeres, con la María de Madre de Jesús, con sus hermanos. Y en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo como un resultado de su disposición. Estaban dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Y ahora, esta disposición consistía de por lo menos 3 elementos. Hechos 1-14, al capítulo 2, versículo 1, nos habla de cómo ellos estaban unidos en propósito. Estaban unidos esperando el Espíritu Santo. Estaban unidos en propósito. Estaban unidos en oración, esperando el derramamiento del Espíritu Santo sobre unos y sobre otros. Estaban unidos en proclamación, entendiendo el mensaje, dispuestos a proclamar cuanto el poder del Espíritu Santo viniera sobre ellos. Estaban dispuestos a proclamar el mensaje de Jesucristo. Entonces, 3 cosas que vemos en su disposición. Estaban unidos en propósito, estaban unidos en oración y estaban unidos en proclamación. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Te recuerda la historia? El día de Pentecostés,
3,000 almas fueron salvas. 3,000 almas fueron bautizadas aquel día. 3,000 almas se unieron a la iglesia, se incorporaron al estudio, a la oración, a la adoración. Y se difundió el cristianismo a través de estas personas. La tercera manera, el tercer lugar, donde vemos la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos, es después del arresto de Pedro y de Juan. Después de que Pedro y Juan fueron arrestados por su testimonio, un testimonio fortalecido por el Espíritu Santo, luego fueron liberados, dice que ahora los discípulos oraban aún más fervientemente. Entonces, la oposición, en vez de intimidarlos como los líderes judíos esperaban, en vez de intimidarlos, la oposición llevó a los discípulos a orar con más gran valentía, y más milagros comenzaron a suceder porque estaban buscando más la llenura del Espíritu Santo, más el poder. Más milagros comenzaron a suceder porque estaban haciendo cosas en el nombre y el poder de Jesús. Entonces, por su oración ferviente, una vez más, por su ruego, por estar unidos en oración, ellos fueron llenados aún más con el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿No se les dio todo el Espíritu en Pentecostés? ¿Acaso no recibieron todo el Espíritu Santo? ¿Recibirían solamente una porción del Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Cómo explicamos esto? Que entre más oraron, más clamaron, más buscaron, más fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Acaso no recibieron todo el Espíritu Santo en Pentecostés? En ningún lugar en la Biblia leemos que los discípulos necesitaban más del Espíritu debido a alguna limitación de parte de Dios. No leemos en ningún lugar que Dios solamente envió parte de su Santo Espíritu y no le dio todo el Espíritu Santo a las personas. No, nunca, no leemos eso. Yo quiero que escuchemos esto esta mañana, mis hermanos, y entendamos algo. Los discípulos fueron llenos de la cantidad del Espíritu que estaban dispuestos a recibir. Los discípulos fueron llenos de la cantidad del Espíritu que estaban dispuestos a recibir. Una vez más, la disposición. Dios da todo su Espíritu. Dios no da su Espíritu en partes, pero depende de cuánto tú quieras. Cuánto tú estés dispuesto a ser lleno del Espíritu. Dios te quiere llenar. Dios te quiere llenar con su Espíritu. Pero ¿qué tanto estás abierto tú a recibir? ¿Cuánto estás dispuesto a recibir? Porque si tú estás dispuesto solamente un poquito, ¿sabes qué? Vas a estar lleno un poquito. Pero si tú dices, Señor, te entrego todo. Señor, yo estoy dispuesto a recibir todo lo que tú tengas para mí. El Señor nos va a dar su Espíritu Santo, nos va a llenar con su Santo Espíritu. Entonces, ellos fueron llenos a la medida de la cantidad del Espíritu Santo que estaban dispuestos a recibir. Y a medida de nosotros, mis hermanos, que nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando uno se vacía de sí mismo y dice, Señor, lléname de ti, el Espíritu Santo viene a llenar nuestras vidas. Entonces, encontramos aquí que los discípulos todavía mucho tenían que entender. Pedro, usted lea la palabra en Hechos, Pedro necesitaba todavía recibir una visión 3 veces, seguido por una explicación, un mandamiento de evangelizar a los gentiles. No entendían, no sabían, era algo nuevo para ellos, que todavía el Espíritu Santo era no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Después dice la palabra que se quedaron maravillados de cómo el don del Espíritu Santo no se limitaba solamente a los creyentes judíos, pero también vino el Espíritu Santo sobre los gentiles que creyeron en Cristo. Estaban abiertos para recibir el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas
y que magnificaban a Dios. Estos nuevos creyentes también estaban dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Entonces, la disposición es muy importante, mis hermanos. ¿Está usted dispuesto a recibir el Espíritu Santo? Dios quiere llenarte. Dios quiere llenarnos. Pero ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros? Si estamos una vez más dispuestos solamente un poquito más a recibir. Tenemos que abrirnos completamente, disponernos a recibir la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? De los evangelios y de los hechos, podemos aprender que el Espíritu viene en proporción directa a la disposición de la persona a recibir el don. El Espíritu viene a llenarnos en proporción directa a nuestra disposición a recibir el don del Espíritu Santo. Cuanto más dispuestos estemos a recibir el Espíritu Santo, más Él va a venir a llenar nuestra vida. Yo quiero más del Espíritu Santo. Digo, Señor, vacíame de mí completamente, lléname de ti. Yo estoy dispuesto. Cuanto más dispuestos estemos de recibir el Espíritu Santo, más Él puede llenar nuestra vida. Además, el ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia, una vez más, que nos llena una vez para siempre, sino que es un crecimiento en la gracia. A medida que más nos abrimos, más viene el Espíritu Santo a guiarnos, a llenarnos, a darnos poder y autoridad en el nombre del Señor. Más nos llena nuestra vida. No es una vez por todas. No, a medida que seguimos buscando, pidiendo, anhelando la llenura del Espíritu Santo, más viene a nuestra vida, más viene a guiarnos, viene a dirigirnos. Entonces, aprendemos también que el ser lleno del Espíritu Santo no es un sustituto para el estudio diligente de la Biblia. Todo lo contrario. El Espíritu fue dado para guiarnos a un mayor entendimiento de la verdad, del cumplimiento de la profecía. Estamos aquí, nosotros estamos entendiendo lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dado para darnos entendimiento, para entender la palabra, un mayor entendimiento de la palabra. La gente que no conoce a Jesucristo, la gente que no tiene el Espíritu Santo en su vida, que no lo busca, no entiende la palabra. No entiende lo que está hablando la palabra. Pero Dios dio el Espíritu Santo para darnos la sabiduría, el entendimiento de la verdad de la palabra del Señor. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia solitaria, extática, no es un fin en sí mismo, sino que es una manera que Dios abre las puertas de nuestro corazón para escuchar y para responder a su palabra. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, siempre está conectada con la enseñanza, la predicación de la palabra. Una vez más, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Para proclamar la palabra. Entonces, siempre la llenura está conectada con la enseñanza, con la prédica de la palabra del Señor. El Espíritu también nos hace más receptivos a escuchar la palabra de Dios, a responder a la palabra del Señor. Esta mañana el Espíritu Santo nos está haciendo más receptivos para aceptar la palabra, escucharla, para responder a la palabra. Y como los discípulos, para nosotros poder cumplir nuestra misión, nuestro trabajo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu. No tenemos que esperar. Estamos pidiendo que el Señor, dice la palabra, que Él en los últimos días va a enviar poder pentecostal, va a enviar su Espíritu Santo. No tenemos que seguir esperando, no. Aquí está, podemos ser llenos aún ahora del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuanto más nos demos nosotros cuenta de nuestra necesidad. Cuando nosotros entendamos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida, más vamos a pedirlo fervientemente, más vamos a orar que el Espíritu Santo venga a llenar nuestra vida, más vamos a abrirnos a estar dispuestos a recibir la llenura del Espíritu Santo diariamente. Mi anhelo esta mañana, mi deseo es que entendamos que sin el Espíritu Santo no somos nada, mis hermanos. Como cristianos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Tenemos necesidad del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendamos eso, cuando el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que entendamos que realmente tenemos necesidad de Él, entonces vamos a orar más frecuentemente, más fervientemente para la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a estar dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo diariamente.
Y es solamente entonces que podemos nosotros completar, terminar la obra que Dios nos ha dado como iglesia y como personas, de compartir el mensaje de salvación donde quiera que estemos. Tenemos que entender esto. Tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos necesidad. Esto nos trae ahora Efesios capítulo 5, versículo 18, donde se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu, no recurrir al alcohol, sino recurrir al Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a ver en contexto lo que esto significa más específicamente. Dice Efesios 5, 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Luego dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y encontramos aquí un contraste con la ebriedad. ¿Por qué bebe la gente alcohol? Hay muchas razones. La mayoría diría para sentirme bien. Y todos queremos sentirnos bien. Todos queremos ser alegres. Todos queremos sentirnos bien. Pero hay un problema. Dice la Escritura que los días son malos. Versículo 6 dice, pero los días son malos. Todos queremos sentirnos bien, alegres. Pero hay un problema, que los días son malos. Pero yo quiero que usted note la lógica en los versículos 16 al 18. Los días son malos, por eso no seáis insensatos, sino que entendamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es que nos embriaguemos, no es que nos emborrachemos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. ¿A dónde te dirigen los días malos? Cuando te sientes asustado, desanimado, deprimido o ansioso, ¿a dónde te dirigen esos días malos? Pablo nos suplica, no recurras al alcohol, recurre al Espíritu Santo. Todo el valor, lo de valor que el alcohol te puede aportar, Dios, el Espíritu Santo, te lo puede dar mucho más si solamente vas al Espíritu Santo. Mire, hay personas hoy en día que están tan tensas, tan ansiosas acerca de la vida, que al salir del trabajo van al bar y después de unas cuantas bebidas se sienten que pueden relajarse, pueden cantar, pueden reírse. Todos anhelamos estar despreocupados. Todos anhelamos ser felices. Pero la tragedia de hoy en día, como dice Pablo, los días de Pablo, que muchos, aunque dicen ser cristianos, creen que la única manera que pueden encontrar la libertad es por el uso del alcohol o de otros estimulantes mentales. Pero déjeme decir que dice la palabra del Señor, que tal comportamiento deshonra a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que es una mejor manera de enfrentar los días malos, y esa manera es ser llenos del Espíritu, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Con eso podemos enfrentar los días malos. Entonces, el significado fundamental de ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del gozo que viene de parte de Dios. Lucas estaría de acuerdo con eso, porque él le escribe en Hechos capítulo 13, versículo 52, que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo es parte del Espíritu Santo. Dios nos da gozo a través del Espíritu Santo. Entonces, repito, cualquier gozo o paz que usted puede encontrar en el alcohol, el Espíritu de Dios lo da mucho más paz, mucho más gozo. Aún el salmista del Antiguo Testamento experimentó esto. Salmo 4, versículos 7 y 8. Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba en su grano y su mosto. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y en paz voy a dormir, porque Jehová me hace dormir confiado. Dios nos da paz, Dios nos da gozo. Ahora, ¿cómo hacemos?
lo que solo se puede hacer por nosotros. Este salmo nos lleva ahora a una muy importante pregunta de cómo nosotros podemos obedecer este mandamiento de ser llenos del Espíritu. Nos encontramos en un aprieto aquí. Cuando primero se nos ordena, el mandamiento es ser llenos del Espíritu. Sin embargo, no somos nosotros los que llenamos, sino que el Espíritu nos llena a nosotros. El mandamiento es ser llenos, pero nosotros no nos llenamos. El Espíritu Santo nos llena a nosotros. Entonces, la respuesta a este aprieto en el Nuevo Testamento es que Dios ha ordenado entrar a nuestras vidas con plenitud a través de la fe. Es a través de la fe que viene esta plenitud a nosotros. El camino del Espíritu abre a través de nuestra ansiedad hacia el gozo, hacia el camino de la fe. Lucas dijo de Esteban en Hechos 6, versículo 5, que era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y de Bernabé en Hechos 11, 24, que era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. ¿Por qué lleno de Espíritu Santo y de fe? Porque las dos cosas van juntas. Van juntas. Si una persona está llena de fe, eso será una persona llena del Espíritu Santo, llena de gozo y llena de paz. Van juntas las dos cosas. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la fe. En un texto muy importante de los escritos de Pablo, en Romanos 15:13, dice así: y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que usted note que es en Él, es en y por el creer, en y por el creer, que somos llenos de paz, de gozo. Es por el Espíritu Santo que abundamos en esperanza. Entonces, tenemos que tener fe. Una persona, vez más, de fe es una persona llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos esas dos mitades del verso juntos, podemos ver que es a través de nuestra fe, en el creer, que el Espíritu Santo nos llena con la esperanza, nos da gozo y nos da de su paz. Es por nuestra fe que el Espíritu Santo nos llena. Y por supuesto, porque la esperanza es una parte esencial de ser lleno del Espíritu Santo, lo que tenemos que creer es que Dios, como dice Pablo, es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Tenemos que afianzar nuestra fe en todo lo que Él ha hecho y ha dicho para darnos a nosotros la esperanza. Mire, nadie de nosotros nos mantenemos siempre llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros, siempre estamos totalmente gozosos, totalmente sumisivos a Dios, totalmente capacitados para el servicio. No somos, siempre. Pero debe ser nuestra meta, debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestro gran anhelo. Estar nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, siempre gozosos, siempre sumisivos a Dios, siempre capacitados para el servicio. Pero miren lo que dice Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de ti. Es verdad que no siempre estamos llenos del Espíritu Santo, no siempre estamos listos para totalmente gozosos o sumisivos a Dios, o capacitados para el servicio, no. Pero mi alma tiene sed de ti. Hay un anhelo en mi corazón de estar preparado. Para poder saciar esa sed, tenemos que pelear la batalla de fe, tenemos que predicarle a nuestra propia alma el sermón de esperanza. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El Señor está listo para llenarnos. Él quiere llenarnos. Pero tiene que haber un hambre, una sed de nosotros de buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que desearlo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Entonces, tenemos que poner delante de nuestra propia alma
el banquete de las promesas de Dios que Él ha hecho, ha dado para alimentar nuestra fe a lo máximo. Entonces se podrá decir de nosotros, como se dijo de Esteban y de Bernabé, estaban llenos de fe y de Espíritu Santo. La última parte de la lección. ¿Cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y por qué es importante? ¿Qué significa estar llenos del Espíritu? Una sencilla definición es esta. Una persona llena del Espíritu Santo es un seguidor de Jesús, capacitado para vivir la vida que Dios quiso para él, sometiéndose a la presencia, poder y propósito del Espíritu Santo en su vida. Se ha dicho que la vida cristiana no es difícil, es imposible. La vida cristiana es imposible. Para muchas personas la derrota, el desánimo caracteriza su vida cristiana, Y mientras es verdad que la vida cristiana es imposible para vivir de nuestra propia fuerza, Dios no quiere que nosotros vivamos en derrota, en desánimo. Por eso es que Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Y Él nos ha ordenado como creyentes a vivir la vida cristiana siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces es fundamental profundizar en esta definición para que podamos entender lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y de acuerdo a esta definición hay 5 términos muy importantes que debemos entender para poder ser llenos del Espíritu Santo. Primeramente, habilitación. A través del libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva estaba comenzando, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo llenó a muchas personas. Pero los cristianos recibieron solamente un mandamiento, un mandato de ser llenos del Espíritu Santo en un lugar en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mientras que el apóstol Pablo escribió este libro de los Efesios, esta carta de los Efesios, la imagen que él usa aquí no fue accidental. Cuando él compara la llenura del Espíritu Santo con una persona ebria, no es accidental. Porque una persona está borracha con vino, está ebria con vino, está controlada, influenciada por el vino. Hace cosas que normalmente no haría. Y Pablo está diciendo aquí que cuando nosotros deseamos o dejamos que el Espíritu Santo viene en nuestra vida y en nuestra alma, también el Espíritu Santo va a hacer cosas en nosotros y a través de nosotros que nosotros no haríamos naturalmente. Él tiene el control. Recuerde, Jesús nos llamó a sus seguidores a vivir una manera de vivir imposible, que no se puede lograr con nuestra propia fuerza. Solamente a través del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, podemos vivir la vida cristiana. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, encontramos que podemos amar de una manera sobrenatural, experimentar gozo de una manera sobrenatural, aún en medio de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, de la injusticia. Hay paz, hay gozo, y eso es sobrenatural. Y solamente es a través del Espíritu Santo que obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces tenemos que crecer nosotros en búsqueda más profundamente, en amor a Jesucristo, buscando la ayuda del Espíritu Santo, buscando la presencia del Señor. Y cuando nosotros seamos llenos, como esta mañana, podemos nosotros alabar, adorar, glorificar al Señor gozosamente, sentir la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Lo que para mucha gente parece locura, en nosotros es una realidad. ¿Por qué? Porque la diferencia de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es importante, mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. La segunda palabra, presencia. Podemos decir que la historia de la Biblia es una historia de cómo Dios se mueve cada vez más cerca a su pueblo. En Génesis encontramos que Dios creó al hombre y la mujer en comunión perfecta con Él, pero cuando entró el primer pecado, ese pecado rompió aquella comunión y fueron desterrados de la presencia de Dios. Pero continúa la historia de la Biblia progresando y Dios busca una manera de cerrar esa brecha entre la humanidad y sí mismo, acercándose cada vez más a su pueblo.
Lo hizo inicialmente, ¿ustedes recuerdan? Cuando su pueblo estableció un refugio temporal llamado un tabernáculo, después en un templo permanente, Dios deseaba acercarse cada vez más a su pueblo, a sus hijos. Y a pesar de que se levantó, se construyó el templo y Dios lo llenó con su presencia, la gente eventualmente una vez más se rebeló contra Dios, actuando como si no querían nada que ver con Dios. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios abandonó el templo. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Las personas del pueblo de Dios fueron removidos de su presencia. Fueron removidos, si usted recuerda, aún de la tierra prometida. Y aunque Dios eventualmente trajo a su pueblo una vez más a la tierra prometida, su espíritu nunca regresó. Hasta el día que Jesucristo, dice la palabra, nació de una virgen y dice que fue llamado, Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por tan bueno que eso fuera, Dios habitó con su pueblo en Jesús. Pero Dios deseaba aún un acercamiento más. Dios quería no solamente habitar entre nosotros, sino que en nosotros. Y Él lo hizo a través de su Santo Espíritu. Dios movió su morada de entre su pueblo en el jardín, en su habitación en el templo físico, el tabernáculo, en el templo, habitar con nosotros en la persona de Jesucristo ahora, para vivir en nosotros, declarando que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él ahora mora en nosotros. Tanto Él quería tener esa comunión con nosotros, que Él se fue moviendo cada vez más cerca y más cerca, hasta que ahora vive en nosotros. Y las más grandes nuevas es que cada creyente, seguidor de Jesucristo, ahora es el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo mora en nosotros. Él ha venido a establecer una residencia permanente en nosotros a través de su Santo Espíritu. Efesios 1, 13 y 14 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire cómo dice Pablo: cuando una persona cree el evangelio, cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo. Esta palabra, recibimos todo el Espíritu Santo prometido. Al momento que creemos, al momento que somos salvos, que recibimos la salvación, a ese momento recibimos todo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora completamente en sus hijos, en nosotros. Pero mientras que el Espíritu Santo completamente mora en nosotros, una vez más, la palabra nos dice esta mañana que debemos ser llenos del Espíritu. Aunque el Espíritu Santo llena nuestra vida plenamente al momento de salvación, el mandamiento es ser llenos del Espíritu Santo. La distinción entre dos versículos es cuando los creyentes están llenos del Espíritu Santo, no reciben más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo recibe más de ellos. Déjeme repetirlo. Cuando usted es una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo, al momento que usted fue salvo, usted ya recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Pero cuando usted busca la llenura del Espíritu Santo, usted no recibe más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibe más de usted. Porque usted se abre. Usted se abre, se dispone. Una vez más, la palabra es disposición. Usted se dispone a recibir más de Él. La imagen de esto la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 2. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez sobre los seguidores de Jesús, dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El cual llenó toda la casa, no un pedacito, no solamente la sala, no solamente la recámara. ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo llenó toda la casa.
Cuando una persona es llena del Espíritu, mis hermanos, la persona está permitiendo que el Espíritu Santo llene toda la vida, cada cuarto, cada habitación de nuestra vida es llena del Espíritu Santo. No solamente un pedazo, no solamente la sala, no solamente una recámara. Todo nuestro cuerpo, todo lo que somos está abierto para ser lleno del Espíritu Santo. Y es solamente, mis hermanos, cuando nosotros le damos acceso total a toda la experiencia, a toda parte de nuestra vida, que podemos experimentar la llenura de la transformadora, la gracia transformadora del Espíritu Santo. Viene a llenar todas aquellas lugares, todos aquellos rincones de nuestra vida. Tenemos que abrirnos completamente a ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Completamente, no parte, completamente. Poder y propósito. Junto con su presencia, el Señor del Espíritu Santo tiene el propósito de llenarnos con poder para propósitos específicos. Es imposible separar su poder de para qué es su poder, pero el propósito de su poder. Primeramente, para el poder para comprender lo incomprensible. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Ya me lo termino. Dice así: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para comprender lo incomprensible. En otras palabras, una persona llena del Espíritu Santo es capaz de comprender, de aprender cuál es, cada vez más, el amor abrumador, incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender más a Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo nos da el poder para completar la misión. El Espíritu le da a la iglesia el poder para completar, terminar la misión. Lo vemos a través del libro de los Hechos. Después de la resurrección, antes que Jesucristo ascendiera al cielo, Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los primeros cristianos, aún después de la resurrección, estaban temerosos, pero cuando el Espíritu Santo vino y los llenó, ellos fueron convertidos en seguidores de Cristo, que fueron audaz y comenzaron a proclamar el mensaje de salvación que volteó todo el mundo al revés. ¿Por qué? Porque vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Poder para la fuerza, para la pureza. El Espíritu da pureza a la iglesia. Recuerde que la frustración del apóstol Pablo, él estaba experimentando una frustración cuando él declaró, dice en Romanos 7:24, describe el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en su frustración sobre sus luchas, recurrió al único que puede purificarlo. Por eso escribe en Romanos 8:2 al 4: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas 5:22 y 23, Pablo dice que el Espíritu produce fruto en el interior que no se puede producir de otra manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo, mis hermanos, produce un cambio de la vida que nada más puede producir. El Espíritu nos transforma. El Espíritu nos cambia. El Espíritu Santo cumple la pureza de los justos, que no se puede cumplir de otra manera. Solamente nos purifica. Y por último, la sumisión. La respuesta a cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dos elementos esenciales: la fe y la rendición. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
¿Cómo recibe la persona a Jesucristo? Por la fe. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la vida cristiana comienza, desde el comienzo hasta el fin, es un camino de fe en las promesas de Dios. Y Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. Fe en las promesas de Dios, fe en los propósitos de la voluntad de Dios, fe en rendir nuestra voluntad a los propósitos de Dios, nuestra voluntad a los propósitos de Dios, nuestros recursos para que cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Fe es someternos nosotros mismos al Señor. Por un lado, la fe es una renuncia pasiva al control, pero por el otro lado, la fe es aferrarnos activamente a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Entregarnos completamente a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y si usted puede estar seguro que si usted busca la llenura del Espíritu Santo, el Señor lo va a llenar, porque es su voluntad llenarlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho en la voluntad de Dios, llenarnos con su Santo Espíritu. La fe, mis hermanos, no es un sentimiento. Es confiar en lo que no vemos. Es creer que Él va a responder porque Él lo ha prometido. Él va a llenarnos con su Santo Espíritu. La redención es la última, rendición. El segundo aspecto de la sumisión y la rendición. 3 imágenes sobre este tema de la rendición. Primeramente, manos abiertas. La primera imagen es una postura de entregarle a Dios todo aquello que está intentando apartarte de la vida de Él. Entregárselo todo al Señor. Señor, aquello que me está estorbando en mi vida espiritual te lo entrego. Abro mis manos para entregarte todo lo que yo soy. Quita de mi vida aquello que no te agrada. Aquello que está estorbando mi vida espiritual te lo entrego. Pero también, Señor, con estas manos abiertas, yo recibo lo que tú tienes para mí. Yo recibo tu presencia. Yo recibo tu poder. Yo recibo tu propósito. La segunda imagen, simplemente la palabra sí. Continuamente decirle sí, Señor, sí, sí, sé tú quien me dirige, sé tú quien me guía, sé tú quien, Señor, me redirige mi vida. Comenzar cada día con un corazón que dice: Señor, lo que tú quieras para mí este día, Señor, hazlo tú, hágase tu voluntad en mi vida. Sí, me entrego a ti, Señor, completamente. Me rindo a ti, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y por último, una bandera blanca que nos habla de rendimiento. Esta mañana Dios quiere que tú levantes tu bandera blanca de rendimiento. No que renuncies a Él, sino que le entregues tú el control de tu vida. Que renuncies a tu pecado. Que intentes o que dejes de intentar vivir la vida cristiana por tu propia voluntad, por tus propias fuerzas. Que le pidas a Él que Él te llene con su Santo Espíritu una vez más. Que esta mañana confieses, te arrepientas y te rindas a Él. Él quiere llenarte con su Santo Espíritu. A la medida que tú estás dispuesto a recibirlo, Él quiere llenarte, mi hermano. Si tú estás dispuesto a recibir su presencia, su Espíritu en toda área de tu vida, dile a Él esta mañana. Ríndete completamente. Él quiere llenarte. Él quiere llenarnos. Tú puedes experimentar más de su presencia. Tú puedes experimentar más de su poder. Tú puedes tener una experiencia con más de su propósito en tus vidas. Y solamente dice: Señor, me entrego a ti. Me rindo a ti esta mañana. Hágase tu santa y perfecta voluntad. Incline sus rostros. Padre Celestial, entrego esta mañana tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tenemos necesidad de ti.
Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón esta mañana a través de tu palabra. Señor, esta mañana yo te ruego que tu palabra traiga convicción a cada persona. Que tu palabra, Señor, avive tu espíritu en cada persona. Que reconozcamos esta mañana que tenemos necesidad de ser cada día más llenos de tu Santo Espíritu. Es verdad, Señor, que tu Santo Espíritu mora en nosotros. Es verdad que en el momento de la salvación, del creer, tu Santo Espíritu vino a morar en nosotros. Pero la llenura significa cuánto el Espíritu tiene de nosotros. Espíritu Santo, esta mañana nos rendimos a ti. Espíritu Santo, nos rendimos completamente a ti, para que tú vengas a transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Perdónanos si te hemos descuidado. Perdónanos si hemos sido indiferentes. Pero Espíritu Santo, yo te ruego esta mañana que tú hagas que cada uno de nosotros entendamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que entendamos que no somos nada sin ti y te demos a ti, Espíritu Santo, el lugar que te pertenece en nuestras vidas. Ven a llenar cada rincón, ven a llenar nuestra vida completamente, ven a guiarnos, ven a llenarnos, ven a guiarnos. Necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Ven a llenar nuestras vidas, ven a llenar nuestros corazones. Esta mañana abrimos, Señor, nuestras manos para entregarte aquellas cosas que no te agradan, pidiendo que nos perdones, que nos laves y nos limpies. También abrimos nuestras manos, Señor, para recibir lo que tú tengas para nosotros de parte de ti, Espíritu Santo. Ven a llenar nuestra vida, ven a llenar nuestros corazones. Esta mañana decimos sí al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar nuestra vida, ven a llenar nuestros corazones. Ven a hacer tu voluntad, ven a convertirnos las personas y la iglesia que tú quieres que nosotros seamos para tu honra y tu gloria. Sí, Espíritu Santo, ven y toma control de nuestra vida. Esta mañana, Señor, levantamos nuestra bandera blanca de sumisión, de entrega, pidiendo, Señor, que seas tú que vengas a llenar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Que podamos nosotros, Señor, menguar para que tú vengas a crecer en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos entregamos a ti, nos rendimos a ti, reconociendo que tenemos necesidad de ti esta mañana. Ven a llenar nuestra vida, ven a llenar nuestro corazón. Haz de nosotros una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, Señor, dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia, Señor, empoderada por el Espíritu Santo, capaz de llevar el mensaje de salvación, hacer una diferencia. Ven, Espíritu Santo, a llenar nuestra vida. Ven a llenar nuestros corazones, ven a llenarnos con tu presencia, ven a guiarnos, ven a llevarnos, Señor, a entender la palabra, a vivir la palabra. Ven, Espíritu Santo, tenemos necesidad de ti. Crea en nosotros un hambre, una sed de buscar más de tu presencia en nuestras vidas. Despiértanos, Señor, a la verdad, a tu palabra. Permítenos, Señor, reconocer que tenemos necesidad cada día de ser llenos del Espíritu Santo. Que no es una experiencia de una vez para siempre, no. Diariamente busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Llénanos, Espíritu Santo. Llena a tus hijos, llena a tu iglesia, llena a mis hermanos. Llena esta congregación con tu Santo Espíritu, Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo para tu honra y tu gloria, Señor. Una iglesia que te adore, que te alabe en espíritu y en verdad. Una iglesia verdadera, una iglesia genuina, una iglesia, Señor, preparada. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos con tu santa presencia. Llena nuestra copa. Llena nuestra lámpara, Señor, que se mantenga encendida. Te damos honra. Te damos gloria, te damos honor. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad esta mañana.